Me presento, mi nombre es Jorge Eduardo Saldúa Zorrilla, soy ingeniero preventa de Wincom Technologies. L- Agradecemos mucho a todos los asistentes por atender esta invitación. Lo que pretendemos con el día de hoy, con este webinar, van a ser unos 40-45 minutos donde queremos primero explicarles y darles a conocer lo que es nuestro portafolio de una forma muy general como Wincom Technologies. Adicionalmente, ciertas características y ciertas funcionalidades claves que deberíamos tener en los equipos MikroTik. También entender un poquito las diferentes características que tenemos en los equipos MikroTik implementadas en nuestras redes, cómo hacer una buena selección de los equipos que queremos para nuestras redes. Vamos a hablar un poco de los escenarios también donde podemos contemplar los equipos MikroTik, llámense escenarios para los equipos de core, para los equipos de acceso, para la parte inalámbrica, para la parte de capa 2, de switching, ¿sí? Y vamos a revisar también a lo último un poco lo que son los diferentes equipos que tenemos en nuestro inventario para que ustedes estén, digamos que muy enterados de lo que contamos hoy en día y la variedad que tenemos. Es dos slides, pero pues tenemos una amplia gama de equipos MikroTik en nuestras bodegas. Bien, ¿cómo va a ser la dinámica? Cualquier cosa, mi compañera Mónica Duque también nos está apoyando en la parte de la consola, y si ustedes tienen alguna pregunta o alguna inquietud, por favor, no duden en escribirla en la parte del chat. Y nuevamente, pues agradecemos a ustedes el asistir a nuestros eventos. Mónica, no sé, ¿quieres aportar algo más o? Sí, Jorge, nada, quiero agradecerles a todos los que se conectan a esta hora. Como acaba de decirlo Jorge, al final vamos a estar haciendo la ronda de preguntas y respuestas. Si ustedes lo desean, aquellos que quieran participar con el micrófono pueden levantar la mano y yo les habilito el micrófono para que lo puedan hacer entonces con voz. O si no, para aquellos que quieran escribir, lo pueden hacer aquí en la parte de abajo en preguntas y respuestas. Pueden escribir lo que quieran, alguna duda que tengan. También los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y en LinkedIn. Nos pueden encontrar como Wincom Cala. Ahí van a encontrar toda la información sobre Wincom y por supuesto encontrar no solamente este webinar, sino muchos más. Y por supuesto también si nos quieren escribir a nuestro WhatsApp es más 57 305 255 1340. Igualmente yo les estaré dejando toda la información de cómo pueden contactar a Wincom al final de este webinar. Entonces, nada, Jorge, te doy paso para que comiences este webinar sobre potenciar los equipos de MikroTik. Perfecto, Mónica, muchas gracias. Bueno, entonces, ya dando inicio, primero voy a hacer un breve recuento de quiénes somos. Wincom Technologies es una empresa con más de 21 años de experiencia en las comunicaciones. Exactamente, ya llevamos más o menos 25 años en las comunicaciones inalámbricas, ha sido nuestro fuerte, y todo lo que envuelve un mundo inalámbrico, desde el mismo tema de las torres, desde el mismo tema de la parte solar, energía, todo ese tipo de soluciones que son necesarias y fundamentales para la operación de soluciones inalámbricas. Somos distribuidores a nivel mundial de un amplio portafolio de marcas, más de 48 marcas representamos a nivel mundial. Nuestra casa matriz está en Cleveland, Ohio. Tenemos presencia a nivel mundial. Más de 9 regiones estamos atendiendo. Tenemos más de 8,000 clientes a nivel mundial también. Somos una empresa que no somos el típico operador o distribuidor, perdón, que simplemente vende cajas y mueve cajas. No, nosotros vamos un poco más allá en ayudarle y ser como un concentrador de experiencias a nivel mundial de todo lo que tiene que ver con despliegues de redes inalámbricas. Es por eso que
nosotros también tenemos nuestra parte de preventa y tenemos nuestra parte de valor, nuestra oferta de valor, ¿sí? Que tenemos un equipo de preventa consultiva de especialistas en cada una de las marcas. Tenemos contacto directo con los fabricantes, tanto soporte como, bueno, todo lo que se necesite para ustedes, ¿sí? Y, y bueno, también tenemos entrenamientos personalizados. Ustedes estamos abiertos a que ustedes si requieren o podemos hacer unas sesiones privadas para orientarlos en las diferentes problemáticas que ustedes puedan tener y orientarlos por cuál de las marcas podría solucionarles a ustedes el inconveniente que presenten, ¿sí? Eh, Como lo mencionaba, distribuidores máster, tenemos un gran stock en nuestras dos bodegas en Estados Unidos, tanto en Ohio como en Miami, ¿sí? Tenemos toda la parte de mercadeo, es decir, si ustedes quieren que los acompañemos en algún evento virtual, si quieren que de pronto los acompañemos en algunas presentaciones, todo ese tipo de cosas lo hacemos con el mayor de los gustos, los acompañamos, presentamos la solución en conjunto, lo que ustedes estimen conveniente para ganarnos ese negocio, para ayudarlos a ustedes a desarrollar ese negocio, estamos completamente abiertos a eso. También contamos con una línea de crédito, ¿sí? Esta línea de crédito, pues, como en todas las empresas, pues se hace un pequeño estudio de crédito y damos la viabilidad de cuánto es el cupo que ustedes podrían tener. Adicionalmente, como Wincom Technologies, también ofrecemos apoyos en eventos. Ahorita, pues, que ya está tomando un poco más después de esa situación complicada que vivimos en el mundo, eh, podemos ya estar programando para el otro año, si tienen algún evento o alguna cosa algún lanzamiento o bueno, algún acompañamiento que ustedes quisieran que los hagamos, lo podemos coordinar, lo podemos hablar y estamos completamente disponibles para atender esa necesidad. Aquí un poco el amplio portafolio que manejamos nosotros. Tenemos sistemas de soluciones punto a punto y punto multipunto. Esta línea que vamos a ver acá es un poco, la vamos a ampliar más enfocada en MikroTik, pero recordemos que MikroTik es una herramienta y unos equipos complementarios a cualquier tecnología, dado que hoy en día MikroTik ha tenido un crecimiento y un desarrollo importantísimo en todas las redes por su costo-beneficio, ¿sí? Y eso nos ayuda a complementar y darle esa inteligencia a todo ese tráfico que pasa por nuestras redes inalámbricas o alámbricas, ¿sí? Entonces, tenemos nuestros sistemas de punto a punto y punto multipunto. Son más de 48 marcas líderes en el mercado de las comunicaciones. Dentro de ellas contamos como Radwin, como Cambium, como Ciclu, como eh, Mimosa, como Microtik, Airspan, como Proxim, que son marcas líderes en el mercado. Ustedes lo pueden encontrar en nuestra página www.wincom.com y indagar mucho más en nuestro portafolio. Adicionalmente tenemos un portafolio amplio y especialistas. Hemos sacado proyectos bien interesantes a nivel de Wi-Fi, únicos a nivel mundial, como fue lograr darle conectividad a los automóviles en Brasil a 80 y 120 kilómetros por hora en una autopista, eh, sin ningún inconveniente con tecnología Wi-Fi. Entonces, también tenemos esos proyectos emblemáticos que podemos mencionarlos y compartir esas experiencias con ustedes. Amplificadores para tecnología 3G, 4G y sistemas DAS para grandes superficies. Sistemas de gestión de red. Tenemos nuestro propio sistema de gestión que se llama OneCloud, donde es un sistema que está desarrollado en PRTG, pero básicamente lo que hicimos fue unas adiciones y unas modificaciones a todo lo que son las MIPS, enfocados en lo que 25 años de experiencia nos han llevado en los equipos y que sea un desarrollo mucho más sencillo y mucho más completo al momento de tener estas herramientas de gestión que les permiten a ustedes
tener esa trazabilidad de las diferentes soluciones, problemas o desempeños que se pueden presentar o que se hacen sobre sus redes. Manejamos también todo tipo de antenas, manejamos antenas desde 700 MHz hasta 80 gigas. Tenemos accesorios como son antenas, protectores de línea, protectores de picos, Lightning Arrestor para cables RG. Tenemos también UTP, cables coaxiales, ELIAX. Manejamos sistemas solares, ¿sí? Todo el tema de herramientas y dispositivos que nos permiten tener esa visibilidad de lo que está pasando a través de nuestros equipos, ya sean activos o pasivos, también lo podemos tener. Podemos suministrar torres, también tenemos dentro de nuestro portafolio todo el tema de torres estructurales con un producto 100% americano, y obviamente tenemos toda la parte de videovigilancia. Todo esto complementado, claramente como lo he venido diciendo, con sistemas inalámbricos que nos van a permitir tener esa visibilidad de todos los servicios que vendemos sobre redes inalámbricas. Bien, y acá un poquito ya entrando como en este mundo de la parte inalámbrica, y las soluciones que nosotros siempre estamos desarrollando a nivel de wireless, obviamente en conjunto con lo que son los equipos MikroTik, es importante y me gusta empezar esta presentación teniendo claro lo que son los diferentes escenarios. Muchas veces no tenemos claro cuál es nuestra parte de acceso, cuál es nuestra parte de agregación, cuál es nuestros enlaces de backbone, ¿sí? Y eso nos empieza a complicar el diseño de una red y obviamente asimismo la configuración de nuestro equipo MikroTik, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos si tenemos que hacer es un punto a punto o un punto multipunto. Podemos tener un DHCP sobre nuestras redes, no sabemos por dónde se va, no sabemos qué hacer con nuestras VLAN de gestiones, nuestras VLAN de tráfico, no sabemos cómo manejar las colas, por dónde podemos llegar a manejar las colas de nuestros usuarios, y por eso es importante tener claridad de este tipo de soluciones. ¿Dónde está el Wi-Fi? ¿Cómo va a funcionar el Wi-Fi? ¿Quién le va a dar el DHCP a los clientes? ¿Quién le va a dar esa dirección? ¿Quién va a hacer la autenticación? Y por eso empiezo con esto y quiero que miremos este slide, porque acá nos deja ver muy bien los diferentes escenarios donde podríamos aplicar la parte de MikroTik, ¿cierto? No solamente MikroTik aplica en los equipos de borde contra Internet y es quien hace el NAT y quien nos saca Internet. No, acá también es importante saber de que tenemos equipos de acceso de capa 2, ¿cierto? Que nos permiten tener esa funcionalidades de capa 2, esa segmentación de tráfico sobre nuestra red, esos equipos gestionables, esas pruebas de velocidad que muchas veces montamos nosotros una red, y creo que más de uno de los que estamos en este webinar nos ha pasado de que no sabemos qué está pasando con el cliente y el cliente nos dice, no, pero es que yo no tengo buen internet, no me está funcionando, y está conectado de forma inalámbrica, pero resulta que el problema es el Wi-Fi y no es la parte de acceso. Entonces tenemos que empezar a desplegar toda una logística de enviar al técnico, al carro, bueno, toda esta logística, sabiendo que posiblemente con herramientas muy sencillas, las cuales nos brinda MikroTik, que las vamos a ver ahorita más adelante, pudiéramos llegar a tener un diagnóstico rápido de nuestra red. ¿Qué está pasando con este usuario? ¿Cuánto es el ancho de banda? ¿Se nos está complicando? ¿Si es problema del Wi-Fi o es problema del acceso o es problema del alineamiento? Bueno, en fin, empezar a identificar todas estas situaciones que se ven en el día a día, ¿cierto? Entonces, por eso yo los invito a que estructuremos nuestra red de la forma sana. Yo siempre, hay un jefe alguna vez me dijo una frase que quiero compartirlas con ustedes, y es que lo excelente es enemigo de lo malo. ¿Y eso qué quiere decir? Nosotros nunca vamos a poder pretender de tener una red excelente, ¿sí? Pero tampoco nos podemos cohibir o nos podemos cohibir de tener una buena red. ¿Por qué? Porque los
fanes y todos estos problemas que en el día a día nos afectan, pues nos empiezan a llevar a errores como mandar un técnico especialista en MikroTik para el sitio, sabiendo que pudiéramos con una herramienta que tiene MikroTik de pruebas de velocidad, saber si el problema lo tenemos o no en el cliente. Entonces, esa es una invitación que me gusta hacer con esto y es identificar el tipo de escenario el cual estamos atacando. Porque también vemos acá un tema de biovigilancia. ¿Qué pasa con la biovigilancia? Nosotros tenemos que garantizar esos paquetes o el servicio de telefonía IP o el tema de aplicaciones mismas y no sabemos manejarlo y simplemente nos basamos muchas veces en tutoriales de YouTube. Obviamente no son no son malos, pero si tenemos esa conciencia y esa visualización de lo que queremos hacer, podemos buscar directamente la información que necesitamos para apoyar y desarrollar esos proyectos. En el caso de biovigilancia, sabemos y entendemos que cuando tenemos una solución de biovigilancia tenemos que garantizar y tener unos anchos de banda de subida, quiero decir, desde la cámara hacia donde está el grabador, el cual debemos priorizar y no podemos entrar a que ese tráfico se mezcle con nuestro tráfico de datos porque posiblemente en una videoconferencia como la que estamos ahorita vamos a tener problemas porque cuando entren a ver las cámaras o si la cámara está transmitiendo video para grabar por algún evento, pues nos va a ocupar el ancho de banda, van a competir y digamos que no vamos a tener ni una buena comunicación ni vamos a tener una buena grabación de video. Entonces, poder identificar esos paquetes, poder identificar esos servicios que están traficando sobre nuestra red, nos va a ayudar a poder implementar una red segura, confiable y con algo muy importante que a modo personal eh, creo que es la cereza de toda red, es la segmentación de nuestros tráficos, ¿sí? Entonces, eh, aquí con este slide vemos que nosotros dónde queremos colocar, y siempre yo me gusta cuando asesoro a los clientes hacer este pequeño dibujito y decirle qué tipo de MikroTik podemos usar en cada uno de estos, ¿sí? Es decir, si nosotros acá tenemos un backbone, pues posiblemente, y un long haul o un equipo o un enlace principal o backbone, eh, podemos colocar y hacer un mix entre equipos router MikroTik y switches, ¿cierto? Porque posiblemente aquí es donde vamos a llegar con nuestros servicios, ¿sí? Aquí vamos a tener nuestro servicio de telefonía, ¿cierto? Aquí vamos a tener nuestro internet, aquí vamos a tener nuestros servidores, no sé, de video, por ejemplo, ¿cierto? Y este tipo de cosas pues va a tener una VLAN y si nosotros muchas veces colocamos acá un router, ¿cierto? MikroTik y empezamos a tener problemas porque empieza a crecer nuestra red y decimos, no, es que nuestro MikroTik se nos quedó colgado, porque ha sido las expresiones que utilizan nuestros clientes cuando vemos el tema y es muchas veces no es así. Muchas veces lo que necesitamos nosotros es hacer una buena segmentación y tipificación de tráfico que va a pasar nuestro router y adicionalmente complementarlo con unos equipos switches que me hagan esa parte de capa 2, que yo pueda montar un cable troncal, que yo pueda segmentar mi tráfico o sacar varias troncales, ¿sí? Y tener inclusive desagregación de servicios en ese mismo switch. A pesar de que nuestros routers tienen muchas veces una buena densidad de puertos, hablamos de equipos que tienen 8 puertos, que tienen 10 puertos, 12 puertos, ¿cierto? Pero lo más importante es poderlo manejar de forma lógica y que sea mucho más sencillo de identificar una falla, es haciendo una segmentación de lo que es nuestra capa 3, ¿sí? Y nuestra capa 2 entrando y conociendo de que nuestra capa 2 a nivel de equipos, pues en nuestros switches y nuestros enlaces que también pueden llegar a ser funcionalidades de capa 2. Y bien, ya teniendo acá ese conjunto y ese juego de nuestro equipo router MikroTik y nuestros switches, ¿cierto?
ya podemos entonces empezar a jugar aquí en adelante. ¿Qué vamos a colocar? Hombre, yo considero que aquí deberíamos colocar un switch porque vamos a salir con unos troncales, ¿cierto? Hacia nuestra red de agregación. Esto es nuestro core, esto es nuestra agregación y aquí sería nuestro acceso, como lo vemos en esta gráfica. Entonces, al tener acá nuestro acceso, nuestros switches de acceso, eh, agregamos ese tráfico que estamos trayendo de los diferentes servicios que podemos tener, llámense biovigilancia, llámense sistemas masivos o sistemas corporativos, ¿cierto? Y al tener este tipo de estructura, yo voy a decir, perfecto, aquí nosotros podemos montar un capa 2, pero resulta que aquí yo quiero montar algo más robusto porque tengo una alta densidad de usuarios al hacer mi segmentación de usuarios tipo 1, mis usuarios tipo 2, mis usuarios tipo 3. Yo quiero que ellos tengan unos direccionamientos y unas altas disponibilidades, entonces yo voy a empezar a cerrar mis anillos. Y muchas veces nunca vemos esa solución porque se nos parece complicado y resulta que no es así. Simplemente lo que yo hago es, al tener ya estructurado mi parte de core con equipos de capa 2, como son mis switches, llevado a este lado como son mis switches, yo ya puedo montar una capa inteligente con routers más pequeños, ¿cierto? En estos nodos, montar mis anillos, ¿sí? Que me van a permitir tener aquí una alta disponibilidad en mi servicio, ¿cierto? Y yo estos dos equipos que tenemos como routers, pues van a tener un router principal que es el que está en nuestro core, ¿sí? Y como esto es una funcionalidad de capa 2, pues simplemente ellos hacen transporte, no nos va a afectar ningún tema de enrutamiento, todo nuestro tráfico va a ir segmentado, el direccionamiento va a estar segmentado por interfaces y empezamos a darles esos valores agregados de comprar equipos y quitar un poco de procesamiento a los cores a los routers que tenemos de core, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya estamos desagregando todas esas tareas, todo ese procesamiento de paquetes en diferentes routers. Eso no quiere decir que este router entonces también lo podemos hacer más pequeño. No, no. Digamos que ahí hay que guardar esas diferencias y siempre nuestro equipo de router o nuestro equipo o router de core va a tener que ser bastante robusto como los que vamos a ver a continuación. Entonces, ya teniendo este tipo de topologías claras, ya nos vamos a esta parte de nuestros usuarios. Y muchas veces, ¿qué hacemos nosotros? Metemos estos access points baratos, económicos, porque nuestro costo, digamos que con un equipo MikroTik que tenemos un suscriptor, un CPE, eh, es muy económico porque, voy a colocar un ejemplo, los que instalamos convencionalmente nos cuestan $15, pero resulta que en MikroTik nos está costando $22. Pero mire que esa diferencia en precio, ¿en dónde se va a ver reflejada? Se va a ver reflejada en que yo puedo tener unas gestiones independientes a cada uno de los equipos de mi cliente, ¿cierto? Yo puedo generar pruebas de velocidad desde mi cliente hacia mi router de core para saber cuál es el throughput que me está dando este router, ¿sí? Y empezar a descartar esos problemas que hoy en día los estoy solucionando, mandando un técnico al campo, validando una ponchada, validando que el cable está bien, que no sea el access point el que me está generando interferencia con otro, que el piso de ruido sea muy alto. No, digamos que ahí ya incluso yo lo veo de dos formas. Uno, estamos siendo más proactivos al atender la necesidad de nuestros clientes. Y dos, estamos reduciendo esos costos operativos porque ya no tuvimos que mandar al cliente, al técnico, sino por el contrario, podemos ofrecerle una mejor solución a nuestros usuarios finales, ¿sí? De mejora de su conectividad inalámbrica dentro de la casa. ¿Por qué? Porque ya sabemos que nuestro internet está perfecto hasta su CPE, pero si usted quiere una mejor cobertura y una mejor experiencia, pues podemos generar y podemos empezar a apalancar esa nueva modalidad de negocio que está surgiendo y es una óptima red inalámbrica en la casa de nuestros usuarios. Entonces, si ven esa diferencia que teníamos de $7, ¿sí?
posiblemente nos lo ahorramos en la primera visita a nuestros clientes, que ya no lo tuvimos que mandar. Entonces, eso es un tema que quiero compartir con ustedes el día de hoy y digamos que empecemos a entender lo que los MikroTik, cómo debemos seleccionar nuestros equipos para la ubicación de cada uno de estos nodos. Bien, entonces, ¿qué es MikroTik? Básicamente MikroTik es un fabricante letón, donde ellos nacen de la siguiente forma. Ellos crearon o tenían una necesidad de empezar a procesar o a llevar conectividades inalámbricas de forma remota. Entonces lo que hicieron fue coger una base que era Linux y empezar a modificar su código fuente, por eso MikroTik está basado en Linux, y empezar a jugar con esas tablas, empezar a crear sus propias board basadas en Linux para procesar los diferentes datos que se tenían. Y empezaron a crecer y empezaron a desarrollar su propio hardware con su propio sistema operativo, que hoy en día es el router OS, y empezaron a tener esas diferentes, entender los problemas y a darle solución a través de sus routers, de sus switches y de la parte inalámbrica. ¿Sí? Entonces, MikroTik es una línea de producto que incluye routers, switches, puntos de acceso, placas de hardware como si fueran boards y unos software de enrutamiento. Adicionalmente a esto, surgen unas nuevas herramientas que permiten aprovechar y empezar a darle sentido a lo que es el mundo MikroTik, porque muchas veces, y hemos escuchado de que, o a muchos nos parece que es bastante complicado, y no es que sea complicado, sino es el tema de la diversidad de funciones que yo creo que en las certificaciones que hacemos en MikroTik no alcanzamos a conocer ni un 10% de las diferentes funciones que podemos hacer con MikroTik. Entonces, ahí ellos sacan unas herramientas las cuales permiten, uno, una administración más sencilla, no solo líneas de comando, porque cuando hablamos de Linux, pensamos que son solo líneas de comando, ¿no? Ya existe, MikroTik tiene su sistema de gestión, ¿sí? Su sistema también de administración de cada uno de los equipos y tiene otras herramientas que ya las vamos a ver a continuación en el siguiente slide, la cual permite de que al momento de implementar una solución MikroTik en cualquiera de los escenarios, llámese inalámbrico o cableado, eso nos permita a nosotros tener una visibilidad total de nuestra red. Bien, entonces, ¿cuáles son esas herramientas? Esas herramientas, y posiblemente ya hay mucha gente que está muy familiarizada con eso, pero otras personas no. Y son estas que estamos viendo acá. Por ejemplo, Winbox es su sistema de administración local, por decirlo de alguna forma, donde simplemente yo conectando mi computador con Winbox, él me hace un descubrimiento de los equipos MikroTik que hay desplegados en mi red, ¿sí? Claro, ya esos otros tipos de políticas y de funciones claves en redes que vamos a colocar más adelante, que vamos a ver en el siguiente slide. ¿Para qué? Estas MikroTik no sean vulnerables a nivel de seguridad ni sean saboteadas de forma remota, porque también quiero ser muy sincero y es que MikroTik es muy susceptible y es muy delicado. La atacan muchísimo eh, los hackers y las diferentes gente que sabe mucho de este tema. ¿Para qué? Para hacer daños, colocan gusanos o colocan diferentes elementos de ataque dentro de los equipos porque no hay seguridad en ellos y empiezan a afectar el funcionamiento de ellos. Entonces, Winbox es la herramienta la cual nos permite a nosotros hacer un descubrimiento de los equipos MikroTik que tenemos. También tenemos The Dude, que es
un sistema de administración SNMP de MikroTik, el cual permite monitorear y gestionar los equipos MikroTik y equipos de terceros a través de SNMP. Es decir, yo puedo hacer el reconocimiento de todos los equipos que tengo desplegados en mi red y empezar a administrar los diferentes parámetros. Gestionar, configurar y administrar los MikroTik y tener la visibilidad de los equipos que interactúan en toda mi red. Llámense enlaces inalámbricos de otra marca, llámense los CPEs o elementos que tenemos en nuestros clientes, ¿sí? Telefonía, hacer un registro y llevar un control o una administración de toda mi red. Para eso es la herramienta DUE. Completamente gratuita, simplemente ustedes la descargan, la instalan en un servidor, hacen ese descubrimiento automático, ¿sí? Y obviamente también pueden descargar la parte del router OS para instalarla en el servidor, de tal manera que ese servidor sea el que hace esa interacción con los diferentes MikroTik que tenemos en nuestra red. También tenemos la aplicación que es MikroTik, la cual permite administrar nuestros MikroTik, nuestros routers de forma remota, ya sea a través de redes celulares, con unas VPNs, bueno, en fin. Podemos tener una gestión dentro de nuestros dispositivos móviles completamente gratuita, ustedes la pueden descargar sin ningún problema. A diferencia de otros fabricantes, MikroTik también tiene una herramienta muy interesante como la que estamos viendo acá, que es el NetInstall, ¿sí? La cual muchas veces por bajonazos de voltaje, los invito para por favor que revisen sus equipos si en algún momento por bajones de voltaje, por una mala energización, posiblemente dicen, no, es que el equipo no arranca, se queda en un loop. Con un net install podemos hacer ese recovery, restaurar ese equipo y salvarlo. Entonces, no es que tenemos que llevar nosotros a un centro especializado o tenemos que hacer un desgaste sobre este tipo de servicios. No, nosotros mismos lo podemos hacer. Es una herramienta completamente gratuita. Hay unos tutoriales en la página de MikroTik o en el wiki, wiki.mikrotik.com, ¿sí? También donde nos explica cómo hacer uso del net install, que básicamente es, él se conecta de forma a bajo nivel, formatea lo que es la memoria interna del MikroTik, cargamos el software base, el router OS, y hacemos la recuperación de nuestro equipo completamente gratis y nosotros mismos. Entonces, es una herramienta bien importante, la he usado, funciona muy bien y ha salvado varios equipos que daban por dañados nuestros clientes. Y esta es una herramienta que a mí me gusta muchísimo y es el MikroTik Bandwidth Test. Cómo se hace esta prueba? Y básicamente es para poder probar el ancho de banda que tenemos entre el punto A y el punto B, independientemente de lo que hay en la mitad, y lo instalamos simplemente con una aplicación que ustedes lo pueden bajar desde la página de MikroTik directamente en Download, que se llama Bandwidth Test o servidor de velocidad, ¿sí? Es un cliente muy liviano, no hay que bajar todo el router, no, simplemente ustedes pueden tener su cliente en el computador de sus técnicos y pueden colocar un servidor detrás de su router principal, ¿sí? Con esta aplicación y simplemente empezar a hacer pruebas de velocidad dentro de su red, porque muchas veces la única forma que estamos usando para hacer esas pruebas de velocidad es contra internet, ¿cierto? Con los famosos speed de Koala o el FAST o los diferentes los medidores de velocidad que tienen los diferentes usuarios, los diferentes proveedores, perdón. Pero nosotros también podemos tener nuestro propio servidor de pruebas de velocidad, ¿sí? Que está completamente disponible para ustedes. Y otra herramienta muy importante es esta,
que es el Wireless Link Calculator. ¿Y en qué consiste? Ustedes tienen que registrarse en la página de Microtik, ¿sí? En www.microtik.com, entran a la parte de herramientas o de downloads, a lo último, en la última sección de esa página, ustedes van a encontrar donde dice Wireless Link Calculator y ingresan, se loguean y ya tienen acceso ustedes a ese diseño. ¿Qué es lo más importante de esta herramienta? Y es que esta herramienta nos está permitiendo a nosotros seleccionar directamente del portafolio de Microtik las antenas de las cuales queremos nosotros hacer el enlace. Entonces, eso nos ayuda mucho a tener ese cálculo, ese BOM, saber realmente si el equipo que queremos comprar no es porque nuestros amigos o nuestros proveedores nos dicen que esa es la mejor referencia, ¿no? Lo podemos nosotros validar con el Link Calculator y entender qué pasa con ese enlace. Ahora, ¿qué es también importante? El tema de los procesamientos. El tema de los procesamientos que se tienen en los equipos Microtik, la parte de políticas, la parte de colas, la parte de las diferentes funciones que tienen de firewall, realmente esa es la clave del éxito para poder dimensionar los equipos de forma segura o de forma idónea. Porque muchas veces diríamos, no, pero es que yo tengo funcionando un RB960 eh, y me funciona muy bien y estoy pasando 100 megas de throughput. Perfecto. Pero ¿le tienes políticas? ¿Le tienes firewall? No, no tengo ninguna política de firewall. Ah, ok, perfecto. ¿Y le tienes colas? No, no tengo ninguna política de colas. Ah, ok. ¿Qué le tienes montado? No, simplemente ahí lo que hago es un tema de DHCP para los usuarios y hago el NAT de mi red pública hacia mi red privada. Perfecto. Ese tipo de cosas, por eso es que decimos, están pasando los 100 megas. Pero entonces le preguntamos a otra persona y me dice, no, pero es que es muy extraño porque yo tengo, voy a colocar un ejemplo, un RB1100, que es un equipo ya mucho más robusto que el 960, y no me pasa sino 20 megas. ¿Qué está pasando? Y aquí es donde vamos a tener esos tips que buscamos que nuestros clientes tengan cuando seleccionan los equipos. Y es, claro, el RB960, el 1100, pues le preguntamos a esa persona qué le tenía configurado y encontramos que tenía más o menos unas 25 políticas de firewall. Adicionalmente tenía 12 políticas de Mangold y complementario a eso tenía un servidor PPPoE y adicionalmente contaba con más de 100 colas de clientes a nivel de administración de ancho de banda. Fuera de eso tenía el servidor de HCP y adicionalmente estaba corriendo unos scripts de sacar información porque tenía el DUD implementado en su red. Entonces, este era el servidor o el router maestro de la red. Entonces el DUD hace referencia a él para hacer todas las consultas y empezábamos a tener y nos empezamos a dar cuenta de que estaba muy sobrecargado porque tenía muchísimas tareas encima y obviamente al tener mucho procesamiento no tiene la capacidad de procesar todo el ancho de banda que le estamos entregando. Entonces, ahí empezamos a entender nosotros como clientes que no solamente es que el datasheet dice, es que eso me soporta 10 gigas. Sí, pero miremos también en el tema de los equipos, cuántas colas podemos tener para que no nos baje tanto ese performance o cuánta calidad de servicio podemos tener nosotros para que no se nos baje significativamente el, el, el throughput. Entonces, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de estructuras son las que debemos nosotros tener una claridad, ¿sí? Para poder decir,
Ah, claro, es por eso que el 960 sí me funcionaba bien, pero cuando montamos el 1100, pues no me funcionó tan bien. Entonces, son ese tipo de cosas las que nos llevan a nosotros a entender que no solamente es porque a nivel de datasheet la información está, sino también debemos tener en consideración que le está bajando el procesamiento a nuestro equipo Microsoft de Word. Y bien, ¿y dónde podemos encontrar ese tipo de informaciones? Básicamente están disponibles en la página de internet de Microtik. Ahí vamos a encontrar, vamos a buscar la referencia del equipo que estemos buscando, ¿cierto? Y en las referencias del equipo que estamos buscando, en la parte inferior, vamos a mirar lo que son los resultados de las pruebas, ¿cierto? Voy a ver si lo puedo sacar por acá. Y miren que acá nos están diciendo, en la parte de resultados, ¿sí? Acá nos dicen las pruebas de resultados que pasamos. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, 25 reglas sobre los bridge, pues obviamente tenemos solamente, podemos pasar 15 gigas de throughput, ¿cierto? Ah, pero si en 1518 bytes, que es la cabecera. Pero si también tenemos 25 colas simples, pues entonces también se nos empieza a aplicar un poquito acá. Pero si tenemos 25 IPs, bueno, políticas de firewall, de reglas de filtrado, ¿cierto? Pues eso también nos empieza a bajar el procesamiento. Entonces, ahí es donde debemos nosotros empezar a tener claridad de ese tipo de soluciones y qué nos está pasando acá, ¿sí? Claro, este es un equipo bastante robusto, es un equipo de core, ¿sí? Tiene 1.2 GB de CPU, tiene 2 GB de RAM, ¿sí? Tiene 9 cores y por eso digamos que tenemos la capacidad de traficar esos 15 GB o incluso poderse bajar a 8 GB o a 7 o a 6 dependiendo de las diferentes políticas que tengamos acá. Bien, entonces esto es un tema muy importante que le quería compartir con ustedes. Estas pruebas de Ethernet son bastante importantes, ¿sí? Siempre vamos a trabajar paquetes de 1518 y por eso siempre nos hacemos referencia a esta cola que estamos viendo acá. Bien, eh, herramienta importante, para mí considero que es una herramienta bastante valiosa y que me puede generar unos costos, unos ahorros significativos en desplazamiento. Es este Microtik Bandwidth Test, que es bien interesante al tenerlo implementado en nuestra red y en los computadores de nuestros técnicos, y lo podemos usar de una forma muy proactiva. Y son unas características que saqué, que me gusta que en estas charlas, como les mencionaba al principio, hay infinidad de funciones que nosotros usamos o que Microtik puede desarrollar en nuestras redes, pero que al final del ejercicio eh, muchas veces lo que hacen es sobrecargar el procesamiento de nuestro equipo y estamos sacrificando procesamiento de throughput o de ancho de banda, ¿sí? Para funcionalidades que no estamos usando realmente. Entonces, quería acá sacar como en este slide y dar una pequeña explicación de qué es lo que hace cada una de estas funciones cuando implementamos la parte de Microtik, ¿sí? Entonces, clarísimo y es un tema muy importante, es una función que es el Interface Bridge, la cual nos permite asociar diferentes interfaces, llámense VLANs, llámense interfaces físicas, para poder verlo como una sola interfaz y poder asociarles unas IPs y administrar como dos puertos o los temas de VLANs de una sola forma, ¿sí? Entonces es bastante importante dentro del desarrollo eh, de nuestros servicios o implementaciones para ISPs a nivel de networking, claramente, porque ahorita estas mismas funciones las tenemos en la parte de equipamientos de radio, pero
A nivel de radio, pues ya son situaciones tradicionales, las funciones de radio para sus enlaces punto a punto y punto multipunto están enfocados en estándares de Wi-Fi, como son el 802.11a, b, e, n, ac, ¿sí? Entonces, esas funciones son, ahorita daré unos pequeños tips de las mejores prácticas que debemos usar nosotros para poder mejorar nuestros enlaces cuando usamos equipamiento micro. Pero entonces, bien, la parte de Interface Bridge es una herramienta muy importante, una función muy importante, me permite asociar puertos, me permite asociar puertos físicos, puertos virtuales. Con esta podemos hacer puertos troncales, podemos hacer desagregaciones de una VLAN en varios puertos. Bueno, en fin, eso digamos que tiene una función muy, muy importante dentro de las funciones claves para las redes. También tenemos nuestro IP DHCP server, ¿sí? Nosotros podemos generar N cantidad de servidores DHCPs enviados por una VLAN específica o enviados por una interfaz física específica. ¿Esto para qué me sirve? Esto me sirve muchas veces para poder hacer una segmentación de mi red. Voy a dar un pequeño ejemplo de cómo podría funcionar un DHCP server, y es que nuestro router central tiene un enlace troncal. Por ese enlace troncal van a llegar dos VLANs, que son la VLAN 10 y la VLAN 20, las cuales van a estar asociados a dos segmentos o a dos localidades separadas que vamos a ofertar el servicio de Internet. Entonces lo que buscamos nosotros es que esas VLANs lleguen a cada uno de esos escenarios, que va a ser conjunto A y conjunto B de clientes, donde van a estar asociados el cliente A la VLAN 10, los clientes B a la VLAN 20, ¿sí? Y eso nos permite que entreguemos un DHCP por cada una de esas VLANs. ¿Y por qué es importante? Porque muchas veces, si lo hacemos por PPPoE, podemos hacerlo de forma automática. Ya vamos a explicar un poquito lo que es el interface PPPoE o el servicio PPPoE. Ya vamos para allá. Pero a nivel de IP DHCP server me permite entregar ese direccionamiento, esa petición que está esperando un CPE de cualquier marca, ¿cierto? Eh, para tomar direccionamiento y poder salir a Internet. Y cuando lo hacemos a través de un DHCP server, pues podemos hacerlo de forma automática. Tenemos un control de nuestras IPs, porque podemos hacer esa IP que se entregó a ese usuario estática, es decir, que siempre va a entregarle a esa misma MAC ese servidor, esa IP, y vamos a diferenciar los tráficos tanto de nuestros clientes A como de nuestros clientes B, y vamos a poder inclusive manejar ese tráfico. Si quisiéramos nosotros manejar una salida de Internet para los clientes A, lo podemos hacer a través de nuestra red. Y miren que estamos segmentando todo nuestro tráfico a través de esas VLANs, ¿cierto? Y por eso este DHCP server funciona para que nos simplifique mucho más la vida a nosotros y podamos estar nosotros con unas conexiones dinámicas al momento de asignar ese direccionamiento IP. ¿Por qué? Porque cuando muchas veces los clientes formatean los modems o son clientes bastante traviesos, pues nos desconfiguran el equipo y dicen, me quedé sin internet, ¿y qué tenemos que hacer? Vamos porque tenemos que colocar una IP fija, o vamos porque el PPPoE entonces cambió, porque la dirección no lo tenía, entonces tenemos que configurar el PPPoE. Bueno, en fin, todo este tipo de problemas. Cuando lo hacemos de forma automática, lo que es enlazado, la interfaz PPPoE y el servidor de DHCP server, nos va a ahorrar bastantes problemas. Entonces es importante para que lo tengan ustedes claro. Para la autenticación o la asignación de direccionamiento, utilizamos el DHCP server o la interfaz en conjunto con la interfaz PPPoE para validar que ese usuario sea válido. Valga la redundancia. Entonces, bien, tenemos aquí, y voy a entrar a explicar qué es la interfaz PPPoE. Básicamente es la credencial o la tarjeta de acceso que nosotros o que los usuarios van a tener para poder acceder a los servicios que estamos ofertando. En nuestro caso, para nuestro ejemplo, es el servicio de Internet, el cual
va a permitir que ese usuario presente unas credenciales, un usuario y una credencial, al cual se le van a asignar unos perfiles de ancho de banda, ¿sí? Y se van a cargar de forma automática. Entonces, cuando nosotros vamos, configuramos el PPPoE dentro de nuestro suscriptor, ¿cierto? Simplemente, al configurarlo como PPPoE, colocamos un usuario y una contraseña que están asociados eh, a, un, a unas características de ancho de banda. Entonces, cuando colocamos ese usuario y esa contraseña, va, le pregunta al router MikroTik si ese usuario es válido. El router MikroTik valida que sea un dispositivo o sea un usuario válido, le da autorización de ingreso a los recursos de red y automáticamente le dice al servidor de HCP, ese usuario es válido, por favor entréguele una dirección IP a ese usuario. Entonces, mire que es un poquito también más dinámica la situación, tenemos un mejor control, ¿sí? De esos usuarios. Eh, tenemos nosotros un mejor control de esas políticas, ya simplemente si vamos a hacer un upgrade de ancho de banda, pues simplemente no tenemos que entrar a cada uno de sus usuarios a cambiarle su ancho de banda, sino que lo podemos hacer de forma automática y pasamos ese usuario ya no que pertenezca al perfil de 5 megas, sino que entra al perfil de 10 megas. Entonces, ya es un tema mucho más dinámico y mucho más rápido de implementar o de dar de alta a nuestros usuarios de una forma segura. Bien, ¿qué más tenemos a nivel de funciones claves? Y es la parte del firewall. Es importante proteger las cadenas de seguridad de nuestros equipos. Entonces recordemos que MikroTik tiene tres cadenas que son las cadenas de input, las cadenas de output y las cadenas de forward, ¿sí? Entonces, por los, sí, digamos que llamémoslos cadenas o estados o peticiones eh, que ve el MikroTik. Entonces, ¿cuáles son las peticiones de output? Básicamente es todo lo que sale del MikroTik, ¿sí? Que generalmente esa cadena nunca va a tener problemas porque pues es la salida del MikroTik, ¿sí? No quisiéramos restringir nada, a menos de que sean unos temas más seguros o, bueno, más complejos. Ahí sí hacemos esas restricciones. Pero lo que más nos va a interesar a nosotros es las cadenas de eh, input, que es nosotros estando parados en el MikroTik, cómo vemos el tráfico. Entonces, el tráfico input es aquel que llega al MikroTik directamente, todas las peticiones que están llegando al MikroTik, que es por donde hacen los ataques las personas que se dedican a este tipo de, de labores. Entonces, todo lo que sea input, ¿sí? Debemos implementar unas políticas de firewall las cuales nos protejan a nuestro MikroTik de esos ataques que tenemos remotos, ¿sí? O ajenos. Eh, y ahí en esa cadena es que tenemos que empezar a hacer mucho énfasis nosotros para que nuestro MikroTik siempre esté uptime y los recursos de hardware sean dispuestos solo y exclusivamente a la atención de los clientes que tenemos conectados a través de él. Entonces, por eso son muy importantes las reglas de input. Y otra regla que también es importante manejar, no en el mismo grado de la input, pero son las reglas de forward, ¿sí? Entonces, esas reglas de forward, si nosotros nos paramos en nuestro MikroTik, básicamente es lo que viene de Internet y a dónde lo vamos a redireccionar. Entonces, ese tráfico que está pasando como forward, que pasa del lado, por decirlo de un tema más sencillo de entender, de un lado WAN hacia un lado LAN, ese es el tráfico forward, que es donde debemos implementar políticas de firewall, posiblemente para proteger a nuestros usuarios de ataques, de virus, de este tipo de anomalías que se evidencian en nuestras redes. Claramente, todas esas políticas que nosotros empecemos a implementar, como lo mencioné anteriormente,
nos están degradando la capacidad de procesamiento de nuestros equipos, ¿sí? Y vamos a empezar a tener muchos problemas si colocamos políticas muy específicas, ¿sí? Y no políticas generales. Entonces recordemos que nosotros lo que hacemos es proteger nuestra red, ¿sí? Y brindarle un grado de seguridad básico a nuestros clientes, ¿sí? Dependiendo de las regulaciones de cada uno de los países en los que estemos. Bien, ¿qué otro tema es importante y que también va en la parte de firewall? Es nuestro IP Firewall NAT, ¿cierto? ¿Qué es esto? Básicamente es la traslación o eh, la traducción o el cambio que nos da de una IP privada, ¿sí? Que está del lado cliente de nuestros computadores, hacia unas IPs públicas. Entonces, ¿quién convierte eso? Lo convierte nuestro router MikroTik. Y esas son las funciones de NAT, ¿sí? El cual son definidas y son necesarias para poder salir a Internet. Y no solamente para la salida a Internet, sino cuando queremos hacer unos NAT por puerto, asignar unas IPs públicas a unas IPs privadas, eh, administrar ciertas reglas sobre esos NAT, bueno, en fin, todo este tipo de funciones que podemos desarrollar eh, en nuestro MikroTik. Entonces es una regla bastante importante. Muchas veces cuando configuramos por primera vez nuestros equipos MikroTik, vemos que no salen a internet y es básicamente porque no creamos esta regla de NAT, de masquerade en nuestros equipos para poder sacar los equipos, los clientes LAN que pueden navegar a internet. Muchas veces es por esta simple política. Bien, y otra muy importante también, pero que nos genera muchísimo procesamiento en nuestros equipos, es la función de IP Firewall Mangle. ¿Por qué? Porque básicamente esas políticas lo que hacen es observar ese tráfico que pasa, digamos, como lo vemos acá en el ejemplo, YouTube y Facebook, ¿sí? Y al tener esas políticas, identificarlas, pues claramente es como si nosotros a todo el que pase por el frente de nosotros le estemos preguntando, ¿usted quién es? ¿Usted quién es? ¿Usted quién es? ¿Qué hace? Y hacer un pequeño interrogatorio a esas personas para almacenar y mirar si esa persona debemos detenerla o no dejarla entrar o simplemente que siga su camino. Entonces, estas políticas de firewall, de Mangold, si no son bien aplicadas, muchas veces empiezan a sobrecargar el procesador del MikroTik. ¿Y a qué hago referencia cuando digo que es el tema de sobrecargar el MikroTik por una mala política? Básicamente, solo coloco un ejemplo. Le decimos todo lo que sea el tráfico YouTube, ¿sí? Que aparezca con www.youtube.com, vamos a darle un ancho de banda específico. Un ejemplo. Claro, al yo mirar ese contexto, porque las reglas de Mangold están basadas en contextos, cuando hablamos de contextos son las estructuras que tienen cada una de las URLs que se emiten desde el origen hacia el destino, ¿sí? Entonces, esas estructuras, si las hacemos muy soft, pues básicamente tiene que empezar a analizar muchas cosas para mirar las coincidencias que sean más acertadas para poder aplicar esa política. Pero ¿qué pasa cuando nosotros le decimos en un contexto que digamos que estos son solo ejemplos, ¿no? Ya cuando vamos a la práctica ya tiene otra connotación, pero cuando le decimos solo la página que venga de color azul con letra Arial y que diga YouTube, es la que usted le va a aplicar el ancho de banda. Ah, perfecto. Entonces yo simplemente estoy basándome en esas tres características y yo simplemente analizo esas tres características
de la trama. No tengo que ponerme a analizar toda la estructura, las 10 o 20 características que me trae esa trama. Entonces, al hacer eso más puntual, yo ya no estoy desgastando a mi MikroTik, a mi router, para entender qué pasa a nivel de Mangle, qué pasa por el tráfico a nivel de Mangle, perdón. Entonces, ese tipo de cosas son importantísimas. Y solamente esa diferenciación de contexto, que muchas veces diríamos, no, pero pues ahí queda dentro de YouTube. Sí, pero estamos analizando formas generales y no algo muy particular dentro de la trama. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Más adelante vamos a hacer unos seminarios más enfocados en este tipo de actuaciones y mejores prácticas que debemos hacer para aplicar estas políticas Mangold y unas configuraciones básicas para los ISPs que están hasta ahora naciendo dentro de nuestros clientes. Bien, y otro tema muy importante son las colas. ¿Sí? Las colas son lo que nos va a definir a nosotros las priorizaciones de las diferentes IPs que estemos utilizando, generalmente para los ISPs o incluso para los diferentes negocios que se pueden tornar alrededor de un MikroTik, como por ejemplo hotspot o servicios de Wi-Fi pagos o todo este tipo de modelos de negocios que caben dentro del uso de un MikroTik. Las colas me permiten organizar y sesgar lo que son los anchos de banda que le vamos a asignar a cada una de esas IPs. Y recordemos que la IP, pues es sí, el identificador que va a tener cada uno de nuestros clientes dentro de nuestra red privada. Entonces, cada uno de los clientes va a tener una IP y necesitamos controlar ese tráfico de esa IP. Claro, hay unas buenas prácticas dentro de estas colas, las cuales me permiten poder definir qué garantizo y qué no le garantizo a mi cliente, o qué burstable o qué no burstable le doy a mi cliente para que esa experiencia sea mucho más agradable y sea mucho más estructurada al momento de tener eh, los anchos de banda, ¿sí? De administrar los anchos de banda. Bien, y un tema también muy importante es el tema de balanceos de carga, que básicamente es cuando podemos tener una, dos o tres o cuatro, las entradas de Internet o salidas de Internet que tengamos, pero necesitamos balancear la carga de nuestros usuarios en cada una de esas salidas. Entonces, eso lo hacemos con un load, con un balanceo de cargas, ¿sí? Que hay varios tipos de balanceo de cargas y que ya después eso es motivo de otra presentación. Bien, para ir ya cerrando, vamos a ver un poco los equipos, que es lo que yo les decía, un poco los enrutadores domésticos de bajo costo que pueden tener nuestros usuarios, ¿sí? Equipos que nos permiten tener funcionalidades de detección y de monitoreo del tráfico de nuestros clientes y de nuestros usuarios, los cuales vamos a poder inclusive, como les decía, generar pruebas de velocidad desde ellos mismos, ¿sí? Incluso protegerlos a un nivel mayor, ¿sí? De virus, de ataques y de todo este tipo de cosas con un equipo un poco, no sé, porcentaje muy pequeño, más elevado en el costo, pero que a nivel de funciones es mucho más estructurado y más robusto que de estos equipos que convencionalmente colocamos en nuestras redes. Aquí un poco los equipos de core básicamente tienen una característica importante y es la recomendación que yo les hago y es uno, el tema de miremos cuánto es el procesamiento que necesitamos, cuántos usuarios, miremos el throughput que se va a manejar a los usuarios, el procesamiento o el tamaño de procesador que tenemos, la velocidad de procesador que tenemos. El tema de memoria RAM es algo muy importante que debemos identificar en cada uno de los elementos que queremos para nuestras redes, ¿sí? También identificar el número de, de megas, como les mostré hace unos momentos, cuando tenemos diferentes políticas o
diferentes reglas implementadas. Entonces también es importante hacer ese cálculo. Cuánto es el valor de datasheet, por decirlo de alguna forma, y cuánto es cuando colocamos 25 reglas o 25 colas, cuánto se baja ese procesamiento para identificar en porcentajes cuánto nos afecta a nosotros el poner esas colas. Bien, aquí tenemos nuestro equipo más robusto, que es el CCR 1072, ¿sí? Que es un equipo ya que cuenta con 72 cores, ¿sí? Es un equipo bastante robusto, es la clase más alta que tiene MikroTik. Con esto podemos estar manejando alrededor de, no sé, entre 1 y 2 gigas, dependiendo de las políticas y, como les decía, lo que debemos cargar en nuestro MikroTik, pero básicamente lo hemos visto funcionando con 1000 a 2000 usuarios, ¿sí? Sin ningún problema, y teniendo más o menos unas 50 colas de políticas de firewall, teniendo más o menos unas 1000 colas de calidad de servicio. Bueno, digamos que esas son características que he podido ver y verlos funcionando con eso, con esas configuraciones. Ya tenemos un equipo un poco más abajo, que es el CCR 1009, ¿sí? Donde tenemos 9 cores, otro equipo que es el CCR 1032, que son de 32 cores, el RB4011, que es un equipo ya que cuenta con 2 GB de memoria RAM, también es muy importante. Digamos que para empezar un ISP podríamos estar hablando de un RB4011 o 1100, ¿sí? O si pudiéramos tener para empezar con un 1016, sería fenomenal porque vamos a estar muy tranquilos por mucho tiempo, ¿sí? Y ¿qué característica tienen estos equipos? Que obviamente a nivel de energía y a nivel de disipación de calor vienen con doble fuente redundante, algunos vienen con un disipador de calor, otros vienen con 4 o con 2, ¿sí? La parte de un display que nos permite visualizar los diferentes comportamientos que está, o más bien las diferentes situaciones que están pasando en nuestro MikroTik, ¿ya? Entonces, este tipo de cosas son bien importantes observar. A nivel de switches, y como ustedes recuerdan al principio de la presentación, les dije que era importante catalogar y identificar nuestros equipos de core y de agregación. Entonces, acá nosotros estamos definiendo lo que son nuestros equipos de switches. Son switches PoE que permiten entregar energía, y la ventaja que tenemos con estos equipos es que podemos entregar eh, PoE ya sea a 24 o a 48 voltios, dependiendo de cómo estemos alimentando nosotros estos equipos. Entonces, así mismo nos va a permitir alimentar los equipos. Y nuestro switch más robusto es el CRS 354 de 48 puertos PoE, ¿sí? Y tiene 4 módulos que permite subir a 10 GB y es anclable en rack. Estas dos familias que vemos acá funcionan muy bien para cuando estamos utilizando nuestros usuarios a través de UTP, ¿sí? Son equipos que podemos colocar en los postes, llegan con su módulo de fibra, podemos hacer un spliteo, por decirlo de alguna forma, a nivel de UTP, y son para interperie, administrables, funciones de capa 2, podemos hacer un tema de STP, Spanning Tree Protocol, entre ellos y el router principal, el cual nos va a permitir cerrar anillos, ¿sí? Para hacer más redundante nuestra red. Y a nivel de equipos inalámbricos, como les mencionaba, tenemos diferentes equipos MikroTik de diferentes ganancias de antena, antenas eh, de 21 dBi, antenas de 27 dBi, antenas sectoriales de 120 grados, antenas conectorizadas que pueden funcionar o como antenas o como enlaces punto a punto o incluso como punto multipunto, ¿sí? Porque son equipos que vienen preconectorizados, es decir, que le podemos colocar antenas sectoriales o antenas de plato tipo dish para poder atender nuestros servicios. También tenemos suscriptores con antenas integradas, ¿sí? Que funcionan en AC,
que es ahorita la tendencia. Todos estos equipos que vemos acá son tecnología AC. Este que es tecnología, si no estoy mal, el 52 es Dual Band y funciona en 802.11 ABGN, ¿sí? Y funciona más que todo para antenas de suscriptor. ¿Listo? Estos equipos son los que, si quisiéramos hacer algún diseño, podemos irnos al link que es el link, mmm, el Wireless Link Calculator, ¿sí? Donde podemos seleccionar cada uno de estos equipos y mirar cómo se comportan a nivel de throughput, a nivel de niveles de sensitividad, poder revisar un tema de piso de ruido, que es lo que nos va a permitir tener una experiencia de usuario para nuestros clientes idóneas, aceptables y claramente para que tengamos una retención de nuestros clientes por un buen servicio. Bien, ya finalizando, pues quiero mostrarles acá rápidamente lo que es nuestro inventario actual en Ohio o en Miami, en alguna de las dos bodegas. Tenemos una amplia variedad, esto es simplemente una tercera parte de lo que tenemos en bodega, lo que voy a mostrar. Entonces tenemos RB3011, tenemos switches, tenemos POEs, tenemos módulos SFPs, tenemos equipos suscriptores CPEs, tenemos fuentes de 48 voltios, 85 vatios, tenemos CSR 1036, tenemos CSR 1009, ¿sí? Tenemos equipos RB Metal para lo que son usuarios suscriptores o para un punto a punto pequeño, ¿sí? Tenemos los 921, que son equipos que funcionan muy bien para la parte de enlaces de corto alcance. Tenemos también módulos SFPs de 10 GB, CCR 1016 de 12 puertos gigas. Bueno, en fin, y esto es tenemos switches CRS de 328, 4 cores, ¿sí? Esto es básicamente uno de los del portafolio con el cual contamos. Es, como les digo, no es ni la tercera parte de lo que tenemos en stock. Tenemos una amplia variedad de stock. Cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, con todo gusto los podemos atender. El CCR, tenemos por acá una pregunta. El CCR, gracias Javier por preguntar. El CCR 10368G2S, más o menos, como les comentaba, depende de las políticas, pero si tenemos, no sé, 25 políticas de firewall y unas colas de los usuarios correspondientes, básicamente podemos estar trabajando con el 1036 alrededor de unos 600, 700 usuarios sin ningún problema, ¿sí? Como les digo, es un tema estimado, también depende mucho del ancho de banda que vayamos a manejar, pero más o menos es eso, entre unos 500 y 600 usuarios. Bien. A continuación, pues les voy a compartir mis datos nuevamente. Cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, estoy atento a lo que necesiten. Como le mencionaba a mi compañera Mónica, síganos también en las redes sociales. Ahí estamos en el chat de Wincom. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquier proyecto que ustedes estimen conveniente que les podamos colaborar, cualquier asesoría, estamos prestos a servirle. Entonces, nuevamente, agradeciéndoles por este espacio, por ese tiempo. Y no sé si hay algunas preguntas. Y veo por aquí, bueno, ya respondiste una, la del soporte del CCR. Aquí dice Alejandro Fernández, ¿hay alguna novedad de equipos MikroTik para sistema PON o GPON? Eh, a nivel de GPON, sí, creo que están en un lanzamiento. Digamos que ellos tenían
un lanzamiento para principio de este año. Eso fue la información que nos dieron en un Moon el año pasado, que están revisando el tema de GPON. Están haciendo sus pequeños pines, por eso tenemos, si ustedes se dieron cuenta, el Powerbox, el Fiberbox, que son equipos ya para uso intemperie. Esperaríamos que este año, pues con el tema de la pandemia fue bastante complicado, todo se retrasó, pero sí están trabajando sobre el tema de GPON y esperemos que a final de año podamos ya tener una respuesta de cómo va esa evolución, pero sí lo están trabajando. Vale, no sé si hay alguna otra persona que tenga alguna otra pregunta, que tenga algo relacionado entonces a MikroTik, a Wincom. Si es así, si no es así, perdón, pueden entonces, ahí les dejo en el chat los números de contacto de Wincom Technologies, el WhatsApp y también el correo electrónico sales.cal@wincom.com. Jorge les mostró entonces las referencias que manejamos y que tenemos, parte de las referencias que tenemos de MikroTik. Entonces la invitación muy especial para que se acerquen con nosotros, conozcan más sobre nosotros y por supuesto puedan adquirir estos equipos de MikroTik. Con nosotros tenemos oficinas en bodega, perdón, en Bogotá y en Miami. Entonces estamos prestos para colaborarles en lo que necesiten. No sé si hay alguna otra pregunta. Tal vez no hay más preguntas. Entonces, nada, gracias Jorge por tu colaboración en esta tarde. Ah, bueno, me está preguntando Néstor, capacidad de clientes de CCR 10368, Jorge. Sí, ese fue el mismo que ahorita acabamos de dar, más o menos estamos hablando de unos 500, 600, 700 clientes, dependiendo de la cantidad de políticas de firewall y de procesamientos o de funciones adicionales que vayamos a colocar. Pero más o menos estamos en eso. Oh, Entre 600 700 clientes funciona muy bien ese equipo. vale, igual ustedes ya saben, nos pueden escribir a los números y al correo electrónico que les dejo de contacto. Ingenieros como Jorge estarán prestos para ayudarles con todo el conocimiento, con toda la asesoría que también caracteriza a Wincom Technologies. Entonces, a ver, tengo otra pregunta. Carlos Camácaro, ¿tiene previsto MikroTik trabajar con Beamforming? A nivel de RF, no, no. Digamos que hay un tema, por ahí se habló en un MUM del tema de beamforming, pero por ahora no. Por ahora están hablando básicamente de los de AC, Multiple User MIMO y van ahí. No han hablado nada de beamforming hasta ahora. Pero igual tenemos otras tecnologías que te podemos asesorar. Si quieres nos escribes por interno o ahí está mi correo. Si tienes alguna duda, déjame un correíto y te puedo informar algo más de tecnologías que sí tengan informe. Bueno, muchas gracias entonces a todos aquellos que participaron en esta tarde. Gracias. Este video quedará grabado igualmente para aquellos que quieran revisarlo de nuevo en nuestra plataforma de YouTube, en nuestro canal de YouTube. Lo estarán recibiendo a vuelta de correo el enlace para aquellos que quieran, como dije, repasarlo de nuevo. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos y muchas gracias a todos nuestros espectadores de la tarde de hoy. A ustedes muchas gracias y nuevamente a todos los asistentes, gracias por participar. Tengan una feliz Gracias. tarde. Hasta luego. Feliz tarde.